Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Ahora que ya ha llegado nuestro presidente, podemos dar comienzo a esta charla. Tenemos con nosotros hoy a Manuel Llamas, desde la asociación. Muchísimas gracias por acompañarnos. En muchas ocasiones los liberales tenemos el debate si es correcto entrar en política, entrar en la acción pública, si no, si hay que quedarse a hacer disquisiciones o hay que actuar en el ámbito público. Aquí Manuel Llamas, que es un referente del liberalismo, sobre todo del liberalismo madrileño, fue ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid y bueno, nos va a otorgar su visión, nos va a dar su visión acerca de, como vemos en la presentación, los frutos del capitalismo, es decir, lo que el capitalismo puede aportarle a la sociedad. Y no hay una persona, o no hay persona que digamos, haya pasado por la experiencia de los poderes públicos y se haya relacionado con ellos como para poder efectivamente demostrarnos lo que el capitalismo puede generarnos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí y esperemos que os guste mucho. Muy bien. Oye, pues... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar en esta universidad que también es la mía. Yo estudié en la Universidad de Santiago de Compostela, carrera de Ciencias Políticas, después hice también parte del doctorado, pero luego continué mis estudios en Economía en esta universidad, en el Máster de Economía de Escuela Austriaca, que muchos de vosotros conoceréis como buena asociación estudiantil libertaria austriaca, con Jesús Huerta Soto, un maestro. Así que es un auténtico placer el volver a esta también mi casa. Y encantado de estar con todos vosotros. Bueno, yo empezaría... A ver, mi intención es hacer una pequeña charla, ¿vale? Una pequeña exposición y luego, si queréis, entramos un poco en debate, que pues, a veces es lo más interesante, ¿no? Yo empezaré diciendo cuántos de vosotros creéis que vamos de cabeza hacia una recesión económica. Levantad la mano. Veo que hay mayoría en la sala pensando que nos vamos encabezados o vamos destinados hacia una recesión. Y hacia una crisis. Una crisis no es lo mismo que una recesión económica. Una recesión técnica es 2 trimestres consecutivos de crecimiento o tasas negativas de PIB. Crisis es algo más largo. ¿Cuántos de vosotros creéis que vamos hacia una crisis económica? Bien, también veo que hay mayoría. Y hacia una depresión económica, hacia una depresión como la que tuvimos, por ejemplo, en los años 30, aquí ya hay menos. Hay menos, pero bueno, algunos hay. Bueno, yo lo que os quiero decir, o los que me gustaría transmitiros, es un mensaje de optimismo, pero que al mismo tiempo es de realismo. Yo cuando, a veces por mi profesión en el ámbito de los medios de comunicación, digo que vamos hacia una recesión, hacia una crisis, hacia una depresión económica,
muchos, cuando esa depresión todavía no ha llegado, me tildan de pesimista o de agorero, ¿no? Habréis escuchado por parte de muchos políticos o de gobiernos que, bueno, estos agoreros que están diciendo que la economía va mal y demás, cuando va todo de maravilla. Bueno, la obligación de los periodistas y los analistas económicos, que en este caso es mi profesión, es decir lo que hay que decir, a pesar de que suene políticamente incorrecto o que esté en contra de la mayoría o en contra de la opinión de los poderes públicos. Dicho lo cual, a mí me gusta siempre abrir la perspectiva y, a pesar, con independencia de si vamos o no hacia una recesión, hacia una crisis o hacia una depresión, el mensaje optimista, que al mismo tiempo es realista, como digo, porque yo soy realista, ni optimista ni pesimista, es que nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos estado tan bien como estamos ahora. Y todos nosotros, los que nos ha tocado vivir esta realidad, este tiempo, somos unos auténticos privilegiados. Y de eso va un poco la exposición de hoy. ¿Por qué digo que nunca hemos estado mejor que ahora? Pues gracias precisamente al capitalismo. Llevamos más de 2 siglos de historia capitalista, desde la revolución industrial, y desde entonces el ser humano no ha dejado de mejorar de forma muy sustancial. Y eso es gracias precisamente al capitalismo, que a su vez está relacionado con la libertad económica. Yo soy liberal no solo por principios, que también, por principios y valores. Como dice de forma muy intensa, pero al mismo tiempo muy efectiva, un político libertario en estos tiempos convulsos que corren, que es el candidato a la presidencia argentina, Javier Milei, una vida sin libertad no merece ser vivida. Entonces, desde este punto de vista, yo valoro mucho el liberalismo y la libertad individual precisamente por eso, por una cuestión de principios y de valores, pero también por una cuestión utilitarista, es decir, por resultados. Como digo, ya no es una cuestión de superioridad moral o de superioridad ideológica con respecto a otras corrientes de pensamiento o a otras ideologías, sino que es también una cuestión de resultados. Es que ser liberal o el liberalismo es lo que nos ha conducido precisamente a esta situación de abundancia, de comodidad en la que vivimos en estos tiempos. Por eso digo que yo soy liberal no solo por principios, sino también por resultados, porque el libre mercado ha demostrado ser de forma fehaciente y además a lo largo del tiempo el mejor sistema para garantizar el bienestar de toda la población en todas sus formas y en todos sus matices. Y lo voy a intentar resumir con algunos puntos o algunos datos al respecto. ¿Por qué digo que nunca hemos vivido mejor que ahora? Porque, para empezar, nunca hemos sido tantos como somos ahora. El mundo ha multiplicado su población por 7 desde principios del siglo XIX, desde principios de la revolución industrial, desde los inicios del capitalismo. Lo ha multiplicado por 7. En estos momentos somos cerca de 8.000 millones de almas. Y vamos a seguir creciendo, según las últimas estimaciones, la población mundial va a seguir creciendo hasta mediados del presente siglo. Posiblemente hasta superar los 10.000 u 11.000 millones de personas. Es cierto, si os fijáis, que conforme las sociedades se van haciendo más ricas, la tasa de natalidad va descendiendo. Bueno, eso sería un debate que daría para otra conferencia, sin duda. Pero bueno, tiene cierto sentido y cierta lógica, incluso desde el punto de vista económico. Porque las sociedades pobres, las familias, en muchos casos se ven obligadas a tener más hijos, porque los hijos son vistos también como un activo. Es decir, si tú vives en una sociedad pobre y tienes más hijos, en primer lugar tienes el riesgo de que algunos de tus hijos se mueran, porque la tasa de mortalidad infantil es mayor. Y por lo tanto, para garantizar la descendencia es necesario aumentar el número de hijos. Y en segundo lugar, porque los hijos, como digo, son vistos también como un activo, en el sentido de que empiezan a trabajar desde pequeños para aportar a la economía familiar. Y conforme las sociedades se van haciendo más ricas, suelen tener tasas de natalidad más bajas. Pero como digo, independientemente de ese fenómeno, estamos en un momento con cerca de 8.000 millones de personas y, como digo, en apenas 2 siglos
la población mundial se ha multiplicado por más de 7. Esto, por cierto, desmiente las catastróficas previsiones malthusianas, donde decían que íbamos a extinguirnos. Y íbamos a extinguirnos básicamente porque iban a desaparecer los recursos naturales. No iba a haber alimentos suficientes como para mantener a una población, un volumen de población creciente. Bueno, todo eso ha sido absolutamente desmentido. Sigue habiendo abundancia de recursos. Ninguno de los recursos que Malthus dijo que se iban a agotar se ha extinguido y, como digo, la población mundial se ha multiplicado por 8 a nivel mundial. Pero es que a nivel de América Latina la población se ha multiplicado por 20 en los 2 últimos siglos. Por 20. Y en el sudeste asiático por 10. Y en África por 10. Y así sucesivamente. Pero es que si nos vamos más allá en el tiempo, observaremos que el mundo fue un auténtico páramo para la humanidad durante miles de años. Y esto es lo que muchas veces no somos conscientes. La historia del hombre se mide por decenas de miles de años. Lo que hemos experimentado en los 2 últimos siglos no tiene parangón en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Durante miles de años éramos cientos de miles de personas habitando el planeta, con grandísimas dificultades. Y con grandísimas hambrunas y catástrofes y problemas. Pasamos de una sociedad nómada y recolectora, que básicamente iba, según iba explorando nuevos terrenos, iba alimentándose de lo que iba encontrando día a día. Pasamos a una sociedad agrícola, donde ya nos asentamos. De ahí pasamos a una sociedad algo más desarrollada, la Edad Media, pero si os fijáis, aquí es donde se ve la evolución de la población a lo largo de la historia de la humanidad. El punto de inflexión se produce precisamente con la llegada de la Revolución Industrial, precisamente con el inicio del capitalismo, en donde la población mundial registra una auténtica explosión de carácter exponencial. Y eso, como digo, ha sucedido dentro de la historia de la humanidad. En términos temporales, acaba de suceder hace 5 minutos. Segundo punto importante, la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer, ha pasado de 30 años de media a más de 70 años a nivel mundial. Esto es un indicador a nivel global, es decir, esperanza de vida global de 30 años a más de 70 años. En Europa Occidental, es decir, las zonas más ricas o los países más ricos del mundo, sobrepasa ya los 80 años. El caso español, además, es paradigmático. Tenemos creo que es la segunda o tercera mayor esperanza de vida del mundo. Y la Comunidad de Madrid, concretamente donde estamos, la segunda mayor esperanza de vida del mundo, tan solo superada por Japón. Cuanto más rica es una sociedad, cuanto más opulenta es, mayor esperanza de vida. Imaginaos por un momento lo que supone tener una esperanza de vida de 30 años. Lo habitual era morirse. Yo hubiera sido un viejo ya. Yo tengo 44, con lo cual hubiera sido ya un privilegiado. Y vosotros ya deberíais estar pensando en vuestro entierro. A eso te cambia completamente los esquemas. Eso explica también la necesidad de tener pareja pronto, tener hijos pronto, etc. Y también influye en el cortoplacismo. ¿Para qué vas a hacer grandes planes a largo plazo si tus hermanos, has visto cómo se han muerto tus padres con 40 años, tus hermanos con 35 y tú tienes 20? Y sabes que, con suerte, si llegas a la edad del resto de tu familia, te quedan 15 años. Te cambia completamente el chip. Bueno, ¿y esto cómo es posible? Claro, tampoco somos conscientes de ello. Es que una gripe, un resfriado, una infección, un dolor de muelas, un problema de estómago, ya no digamos un cáncer, que la mayoría de la población hace 3 o 4 siglos no se morían de cáncer,
porque el cáncer es una enfermedad que tiene que ver también con la longevidad, muy relacionada también con la longevidad, por el deterioro celular, etc. Pero la inmensa mayoría de la población moría por infecciones de lo más común, que hoy en día no tienen mayor problema. Basta con una pastilla o basta con una inyección, un medicamento que ni siquiera necesita receta, la penicilina. Por ejemplo, cualquier medicamento de fácil acceso hubiera salvado millones de vidas hace siglos, y en la actualidad pues no tenemos ese problema. Como digo, la esperanza de vida se ha triplicado en los 2 últimos siglos, pasando de 30 a más de 70 años, y en los países más ricos, como es el caso de España, Europa, superando ya ampliamente los 80 años. Y os digo más, cuando escuchéis hablar de que podemos alcanzar, yo no digo la mortalidad, pero desde luego sí la longevidad, es muy posible que lleguemos a los 120, 140, 150. A mí me apena mucho porque yo creo que ya llego tarde y no voy a poder alcanzar pues el nivel de longevidad que a mí me gustaría, pero que un nivel de longevidad que está al alcance a lo mejor de vosotros, o desde luego de vuestros hijos o de vuestros nietos. Según hay muchas previsiones al respecto de científicos, ya se está investigando sobre la vejez concebida como una enfermedad que tiene cura y que se puede frenar, y se están haciendo grandes avances en materia de medicina, precisamente contra el cáncer. Ahora hay una tasa de supervivencia cada vez más alta, y como consecuencia hay algunos científicos que ya dicen que los niños hoy ya están naciendo con una esperanza de vida próxima a los 100 años. Y hay quien dice que en este siglo nacerá el primer niño que alcance o supere los 150 años de edad de esperanza de vida media. Por lo tanto, esto sigue creciendo. Otro dato importante, la mortalidad infantil. Que es un poco lo que os comentaba antes. La mortalidad infantil ha bajado un 80% tan solo en el último medio siglo. La mortalidad infantil a principios del siglo XX era muy alta. Lo lógico, lo normal, por desgracia, era que tuvieras 4, 5, 6 hijos, pero se te murieran, 4, 5, 6 hijos que sobrevivieran, pero a lo mejor teniendo 7, 8, es decir, que se te quedaban por el camino 2 o 3 niños que no alcanzaban los primeros años de vida. Como digo, la mortalidad infantil se ha desplomado y hoy tan solo es un problema menor en los países más pobres del planeta, especialmente en África y en algunas zonas de América Latina, pero en lo que son los países ricos no existe. Es algo absolutamente extraordinario, excepcional. Lo que hoy es excepcional, insisto, ayer era lo normal. A mí me gustaría que salierais de esta charla con esa idea, que lo que estamos viviendo, comparado con cómo vivíamos antes, es otra dimensión, no tiene absolutamente nada que ver. Vale, ¿y esto con qué tiene que ver? O sea, estamos hablando de volumen de población se ha multiplicado por más de 7, la esperanza de vida se ha multiplicado por más de 3, la mortalidad infantil se ha desplomado más de un 80% en apenas 60 años. Esto tiene que ver con algo que está denostado por la izquierda, que está denostado por el socialismo, que está denostado por muchos, por desgracia, ignorantes. Es ni más ni menos que la riqueza. Cuando escuchéis algún economista, periodista o político denigrar o atacar la riqueza o atacar a los ricos, pensad que está atacando el corazón de la civilización y el corazón de el progreso y el avance de la humanidad. La pobreza es el estado natural de la humanidad. Es el estado natural. Lo que no logran entender los socialistas, la izquierda, los comunistas, es que la riqueza no es un pastel que se pueda repartir. La riqueza no está dada.
La riqueza la creamos nosotros y es fruto de la innata creatividad humana. Pero la riqueza, como cualquier cultivo, como cualquier planta, como cualquier árbol, tan solo puede nacer, crecer, desarrollarse y fructificar si se produce una serie de condiciones que permitan su surgimiento. En caso de que no se den esas condiciones, el hombre vuelve a su estado natural. Y su estado natural, como digo, es la pobreza. El hombre es rico porque, gracias a su innata creatividad humana y al libre intercambio con el resto de individuos, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones, genera riqueza y acaba generando empleo. Y eso se produce, ¿por qué se produce? Aquí tenéis el gráfico. O sea, el gráfico creo que se ve muy bien. Aquí veis hasta el año, esto es principios del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comienza la revolución industrial, comienza la era capitalista y fijaos el crecimiento absolutamente exponencial de la riqueza. Aquí estamos hablando pues de PIB global. Esto es Producto Interior Bruto a nivel global. Este es el PIB mundial. Este gráfico lo que refleja es el PIB mundial. Entonces, como digo, si hay más gente que nunca y además vive más años que nunca, es precisamente porque somos más ricos que nunca. Nunca, jamás hemos sido tan ricos como lo somos hoy. De hecho, nunca antes en la historia de la humanidad, como digo, la humanidad ha sido tan rica como hoy. A mayor nivel de riqueza, mejores condiciones de vida, mejor salud, mejor alimentación, más facilidades. Como digo, el PIB global se ha disparado en los últimos 2 siglos. Desde los tiempos de Jesucristo hasta el siglo XI, el tamaño de la economía mundial apenas experimentó crecimiento alguno. Estamos hablando de más de 1000 años durante los cuales el crecimiento del PIB global fue plano. No hubo crecimiento durante un milenio, durante más de un milenio. Y algo similar nos encontramos en los 800 años siguientes. Desde el año 1000, 1100 hasta el año 1800 hay un leve crecimiento, pero muy tímido. Cuidado. Muy tímido. Ahí está. Ahí está. Vale. Pero muy tímido y donde se produce el verdadero punto de inflexión es a partir del año 1800 con el nacimiento y la expansión del capitalismo. A partir de entonces, el mundo experimenta la época de mayor crecimiento y prosperidad de la historia del hombre. Como resultado, el PIB per cápita, esto es el PIB mundial, y aquí vemos el PIB per cápita en términos temporales, desde el año 1820 hasta el presente siglo, y por regiones, por continentes: Europa del Este, Europa del Oeste, Occidente en general, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África subsahariana, etc. Aquí vemos un poco la evolución de la renta per cápita por zonas. Como digo, el PIB per cápita, medido en dólares constantes desde el año 1990, ha pasado de apenas $605 en el año 1800 a cerca de $10.000 en la actualidad, en los 2 últimos siglos. Se ha multiplicado, por lo tanto, por más de 10. Todas las regiones del planeta, incluso el África subsahariana, también han mejorado su nivel de riqueza en términos per cápita. Y, por supuesto, Europa y el resto del mundo occidental son los países más beneficiados. Preguntaos por qué. ¿Por qué Occidente es mucho más rico que África o que América Latina o que Asia? Bueno, porque el capitalismo surge en Occidente. El capitalismo surge en Europa. Finalmente se exporta a Estados Unidos, Canadá y Australia, y se implanta mucho más tarde en América Latina, llega más tarde también a Asia, y en África, que es el continente más pobre del planeta, todavía no ha llegado.
Hay un mapa maravilloso que os animo a buscar en internet con las banderas de los países africanos o de las grandes potencias africanas. Y veréis que en la mayoría de esos países hay una estrella en la bandera. ¿Sabéis lo que significa esa estrella? ¿Entiendes? ¡Comunismo! Por eso África es pobre, porque en África no ha salido la gota del comunismo. Lo pueden llamar de múltiples formas. Dictadura militar, sí, pero comunista. República democrática, vale, pero comunista. Entonces, con lo que es cierto que tras la caída del muro de Berlín cayó la Unión Soviética, pero no cayó el comunismo. Corea del Norte sigue siendo comunista, Cuba sigue siendo comunista, por desgracia. También el comunismo se ha terminado extendiendo en mayor o menor medida a otros países de América Latina, como es el caso de Venezuela, por desgracia, pero de donde no salió es de África. En África pasaron de una sociedad tribal absolutamente en el siglo XIX, que eran colonias de las potencias europeas, pero donde la sociedad y la economía era tribal, donde el capitalismo no había ni siquiera se conocía ni había hecho aparición, pasaron directamente con el tema de la Guerra Fría, etcétera, pues en muchos casos a estar gobernados por regímenes comunistas o socialistas. Por eso precisamente África en gran medida sigue siendo un continente pobre. Como digo, la renta per cápita a nivel mundial se ha disparado en los 2 últimos siglos, especialmente en Occidente, pero en general somos mucho más ricos que hace 2 siglos. Y como digo, en las zonas más capitalistas, en las zonas de mayor libertad económica, esa renta per cápita es todavía mayor. Por ejemplo, la renta per cápita media en la OCDE, en algunos países de la OCDE, la llamada Western Offshore, que incluye Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, el nivel de riqueza medio pues supera los 35.000, roza los 40.000 dólares por habitante. También es significativo el salto adelante que ha registrado el este asiático. En el año 1960 su renta per cápita era apenas de $1.000 al año, $1.000 al año, siempre medido en términos constantes. Imaginaos vivir con $1.000 al año, es decir, estamos hablando de menos de $100 al mes. Y como digo, apenas en el año 1960 una renta per cápita en el sudeste asiático de poco más de $1.000 al año, y sin embargo, medio siglo después ya está rondando los $15.000 al año y creciendo. El sudeste asiático, debido también a la caída del comunismo, ha despertado, ha abrazado el capitalismo y ahora precisamente se está convirtiendo en el gran motor económico del mundo. Me parece muy paradigmático el caso de Singapur. Singapur, que algunos de vosotros a lo mejor habéis tenido la suerte de conocerlo in situ, pero seguro que conocéis algo de su historia, era un país tercermundista. Singapur básicamente se alimentaban de arroz y se alimentaban malamente. Había hambrunas y era un país enormemente pobre hace apenas 70 años. Una élite política implantó el capitalismo con una profundidad inusitada en otros muchos países. Abrazaron el capitalismo con mucha fuerza, con mucha convicción, y en apenas unas décadas Singapur se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. No es casualidad tampoco, precisamente influenciados por el éxito que obtuvo Singapur, que la China comunista dijera: por aquí vamos mal, va a haber que cambiar el modelo porque hemos probado el comunismo y no funciona. Sabéis, seguro que todos vosotros conocéis la cifra de muertos que ha dejado el comunismo a su paso. Algunos estudiosos hablan de 150 millones de muertos. Lo que no se dice tanto es que de esos 150 millones de muertos que ha dejado el comunismo a su paso, cerca de 100 millones son fruto de la China comunista. Y os pongo un ejemplo. El
la revolución cultural o el gran salto adelante que llevó a cabo Mao Zedong hace algunas décadas llevó a la hambruna a una parte muy sustancial de la población. No se le ocurrió otra cosa. Bueno, Mao tuvo ideas brillantes, pero brillantes en cuanto a que eran muy efectivas para directamente destruir su país y acabar con su población. Una de esas brillantes ideas consistió en matar a los pájaros porque se comían las cosechas. Bueno, el pueblo chino, que es muy obediente y aparte racional, porque evidentemente si no obedeces al todopoderoso líder de la nación, pues corres el riesgo de ser condenado a cadena perpetua, a trabajos forzados o directamente a la tumba, y le hicieron caso, el pueblo chino se puso a cazar pájaros. Lo que pasó al año siguiente es que al no haber pájaros llegaron las plagas de insectos y generó una hambruna que se llevó por delante decenas de millones de vidas. Bueno, eso es el comunismo, y eso por desgracia sigue sucediendo en países como Corea del Norte. Como digo, influenciado por el ejemplo exitoso de Singapur, el Partido Comunista Chino en los años 90 cambia el chip y dice, bueno, vamos a empezar a permitir algo de libertad económica, vamos a respetar algo la propiedad privada y que nuestra población se enriquezca. Eso sí, vamos a mantener el control político, el control sobre los medios de comunicación. Esto va a seguir siendo una dictadura que vamos a controlar nosotros, pero vamos a permitir que haya crecimiento y los chinos pues, puedan vivir más o menos cómodamente. Y fue en parte influenciado por el éxito que llevó a cabo Singapur. Pero como digo, hemos registrado un avance muy sustancial en términos de PIB per cápita. Y esto también se traduce en términos de capacidad de compra real. En el año 1820, la remuneración media por una jornada de trabajo en Europa, es decir, para lo que daba tu trabajo, para lo que daba tu jornada laboral, era básicamente para comprar 12,6 cestas de productos básicos. 12,6 cestas. Tú trabajabas todo el día y a cambio el dinero que cobrabas daba para comprar 12,6 cestas de productos básicos. En el año 2000, sin embargo, un sueldo medio ya daba para comprar 163 cestas de productos básicos. Es lo que se entiende o lo que se traduce como productividad, es decir, trabajas menos horas, produces mucho más, puedes comprar mucho más. Y ello, como digo, gracias al incremento de la renta disponible, como también a la caída de los precios relativos de bienes y servicios, que esa es otra. Es decir, no solo es que seamos mucho más ricos, no solo es que tengamos una mayor renta per cápita y una mayor productividad, sino que además los servicios, los productos que consumimos son cada vez más baratos en términos relativos. Y eso hace o genera pues, también una mayor riqueza. Como digo, nunca antes en la historia de la humanidad hemos disfrutado de los niveles de prosperidad y bienestar actuales. Y esto es gracias precisamente al capitalismo, es gracias a la expansión de la globalización, a un comercio global como consecuencia de la caída del muro de Berlín, gracias a la profundización y expansión del capitalismo en un número cada vez más grande de países, más numerosos países, incluida la propia China y algunos países comunistas, como por ejemplo los países del este de Europa. No os extrañaréis que ahora España esté siendo superada en renta per cápita por países como Letonia, como Estonia, como Lituania, como Polonia. Caray, estos países hace apenas 50 años, antes de la caída del muro de Berlín, eran países enormemente pobres, con una renta per cápita muy inferior a la que disfrutan hoy los españoles, y sin embargo, en apenas 30 años, en algunos casos, su renta per cápita supera la española. ¿Por qué? Pues porque no quieren oír
ni oír hablar de comunismo ni en pintura, ni de socialismo ni en pintura. Ya vienen de ahí, saben lo que es el infierno y han abrazado las recetas de libertad económica, de capitalismo, de libre comercio, que ahora, por desgracia, en algunos países de Occidente denigramos o intentamos frenar. Y consecuencia de ello, hoy son precisamente países ricos que además están superando en renta per cápita a países como España en muy breve periodo de tiempo. ¿Sabéis cuál es cuando se hacen encuestas, sabéis cuál es el país de Europa donde la población es menos procapitalista o es más prosocialista, por decirlo de forma más entendible? España. Los españoles son de los países o la sociedad europea más propensa al socialismo y menos propensa al capitalismo. ¿Sabéis cuál es el país del mundo más propenso al capitalismo? Cuando tú le preguntas a un ciudadano, ¿te gusta el capitalismo? ¿Apoyas el capitalismo? ¿Apoyas el libre comercio? ¿Apoyas la propiedad privada? ¿Apoyas la riqueza? ¿Sabéis cuál es el país o la sociedad más procapitalista del mundo? Vietnam. Tampoco es casualidad, ¿verdad? Hay una entrevista maravillosa que Jordi Évole, referente del periodismo de izquierdas en España, le hace a una obrera de una fábrica de Inditex en un país del sudeste asiático. No sé si era Birmania, Bangladesh, efectivamente. Le hace una pregunta. Le dice a la trabajadora, bueno, ¿y qué le dirías a la gente que va a ver este programa en Europa, en España, y que compra los productos que tú fabricas y que tú produces en tu fábrica? ¿Qué les dirías a esa gente que compra por 10 euros una camiseta que tú fabricas y que a cambio de tu trabajo a lo largo del mes ganas 300 euros? Y le responde la trabajadora, ¡que compren más! Le dio una lección a Jordi Évole. ¿Por qué le dice que compren más? Porque ella sabe que si en Europa compran más productos de los que ella fabrica, a su empresa le va a ir bien, le va a ir mejor, y como consecuencia a ella también le va a ir bien y le va a ir mejor. Y por lo tanto le va a permitir cobrar más dinero y mantener mucho mejor a sus hijos. Lo que no entiende la izquierda y los socialistas, que por cierto suelen ser de renta alta en España, el votante medio de Podemos, ahora sumar y mañana restar, en España son rentas altas, son rentas muy altas, ¿vale? Eso también tiene explicación, pero no es fruto de objetivo de esta charla. Pero lo que no entienden, lo que no logran entender desde esa atalaya, cuando hablan, no, es que la explotación. Claro, si tú vives en un ático en el Retiro y estás casada con un ejecutivo que gana cientos de miles de euros, pues tu nivel de riqueza y tu nivel de explotación, lo que tú entiendes por explotación es muy diferente a lo que entiende por explotación o lo que entiende por un trabajo mal pagado una persona que se ve obligada a trabajar de sol a sol durante 14 horas, doblando el lomo para recoger arroz en medio de un campo de Asia, y cuyo trabajo, esas 14 horas, apenas le da para dar de comer a sus hijos. Y ya no digamos que no le da para pagar a un médico en caso de que alguno de sus hijos o miembro de su familia se ponga enfermo. Como comprenderéis, no tiene nada que ver la realidad de esa persona con el socialista, el comunista o el izquierdista que vive en un ático con vistas al Retiro, en Madrid.
Lo que tampoco entienden ni jamás entenderán es que para esas personas que llegue una multinacional a un país como el suyo, un país subdesarrollado, y que le ofrezca trabajo y que pase de ganar $30 al mes a $300 al mes, es un salto cualitativo, que significa no solo un mayor grado de bienestar, que por supuesto también, sino que significa muy probablemente la vida de alguno de tus hijos. Porque gracias a esos $300 sí le vas a poder ofrecer servicio sanitario, servicio médico y una alimentación adecuada. Por eso digo que es muy importante ponerse también en la piel del otro y medir la realidad o observar la realidad en términos relativos. La realidad es subjetiva. Y lo que piensas tú o lo que tú piensas que está bien o está mal o lo que tú piensas no tiene por qué coincidir con lo que piensa otra gente ni tiene nada que ver con las condiciones de otra gente. Por lo tanto, la llegada de multinacionales, por eso de ahí precisamente la respuesta muy inteligente de esta trabajadora de esa fábrica. Es decir, que compre mucho más. Ella lo que quería era que vinieran muchas más fábricas de Inditex, porque lógicamente es un salto cualitativo. Esto que ahora sucede en países pobres, me gustaría que os quede la idea en la cabeza, es lo que sucedía en Europa hace 3 siglos. En España, hace 1 siglo y medio. Nuestros tatarabuelos sufrían, tenían unas condiciones de vida bastante lamentables y bastante penosas en comparación con nuestro nivel de vida. La española era una economía agrícola. ¿Sabéis lo costoso, duro que es el campo? Y más si no tienes un tractor. Si tienes que arar tú el campo con tus manos, con herramientas que se rompen, sin ni siquiera animales de carga. Bueno, así se vivía en la España hace siglo y medio. Y pasamos de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, donde había fábricas. Eso fue lo que significó la revolución industrial, el paso de una economía agrícola, de economía primaria, a una economía industrial. Y muchos dirán, madre mía, es que las condiciones en las fábricas eran terribles. Vale. ¿Y por qué la gente huía del campo despavorida? Porque las condiciones en el campo eran mucho peores. Porque trabajar en una fábrica 12 horas era mucho mejor que trabajar en el campo 14. Y porque además ganaban mucho más. Por eso se produce la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué cuando se abren las fronteras, en los regímenes comunistas son los únicos países del mundo en donde las fronteras se ponen para evitar que huya la población de sus propios países? En los países ricos las fronteras son para limitar, dificultar o prohibir la entrada de gente que viene de fuera. Pero en los países comunistas sucede lo contrario. Las fronteras son para evitar que salga su población de esos países. Os pongo el caso de Venezuela. Venezuela en los últimos 7 años, desde el año 7-8 años, desde el año 2015, han salido del país 6,5 millones de personas. La mayor fenómeno migratorio que ha registrado la historia de la humanidad en ausencia de guerra. La gente huye normalmente de las guerras. La última, la de Siria, que ha provocado una crisis migratoria también que ha llegado en parte a Europa. De Siria han salido 5 millones de personas. De Venezuela, 6,5 millones de personas. Insisto, sin que haya una guerra, sin que caigan bombas. Huyen de la miseria. Entonces, como digo, ¿por qué los países... ¿a qué se debe esta riqueza? ¿A qué se debe esta prosperidad? Pues básicamente, los países más libres son los más ricos. Como digo, aunque el desarrollo del capitalismo ha beneficiado a todo el mundo, en mayor o menor medida, es evidente que unos países han evolucionado mejor que otros. ¿Cuáles? Pues precisamente los países que han abrazado el liberalismo con mayor intensidad y mayor convicción. Los países más libres
son precisamente los que tienen mayor tasa o niveles de riqueza y de prosperidad. No es casualidad. El nivel de riqueza en un país libre, la renta per cápita, supera los $50.000 al año en comparación con los países menos libres, donde pues la renta per cápita no alcanza los $10.000 al año, es decir, la multiplica por 5. Y otro dato también muy curioso. Los pobres en los países libres, lo que se define como pobre, son mucho menos pobres que los pobres en los países menos libres. Es que no es lo mismo un pobre en Estados Unidos que un pobre de Bangladesh. No es lo mismo un pobre en Suiza que un pobre en España. No es lo mismo. La definición oficial de pobre en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, es una unidad familiar que ingresa menos de $1.500 al mes y que de media tiene una casa de 3 habitaciones y 2 coches de segunda mano en el garaje. Eso es un pobre en Estados Unidos. Es decir, un pobre en Estados Unidos, en muchos casos, aquí sería definido o sería identificado como una renta media-baja. Ahora poneos en el caso de Suiza. En Suiza, el sueldo medio para un suizo es de unos 6.000 euros al mes. Eso es lo que gana un suizo normal, sin la renta media aproximadamente. En España, pues como comprenderéis, es muy inferior. Por eso digo que la pobreza también es relativa. No es que en los países libres seamos mucho más ricos que los países que no son libres, que también. Eso es en términos medios. Renta per cápita media o PIB medio, sino que los ricos en los países libres son mucho más ricos que los ricos en los países menos libres, pero aún más importante, los pobres en los países libres son mucho menos pobres en términos nominales que los pobres en los países menos libres. Y como digo, a mayor nivel de riqueza en los países más libres, pues imaginaos, mayor nivel de vida, mayor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mayor bienestar, mayor prosperidad, mayores comodidades. Pero a mayor libertad no solo hay más riqueza, sino aún más importante, hay menos pobreza. Como decía antes, el estado natural de la humanidad, el estado natural del hombre es la pobreza. Por eso, al inicio del capitalismo, al inicio de la revolución industrial, más del 80% de la humanidad, de la población, era pobre. Pobre entendido con vivir con menos de $2 al día en términos constantes. En el año 1800, más del 80% de la población mundial vivía con menos de $2 equivalentes en términos constantes. Más del 80%, ¿vale? En la actualidad, menos del 10% de la población mundial es pobre. 80, 10. Pero cuidado, y ahora viene lo más interesante. En el año 1800 éramos 1.000 millones de personas. En la actualidad somos 8.000 millones de personas. Es decir, la pobreza se ha hundido a pesar de que la población se ha multiplicado por más de 7 durante estos 2 últimos siglos. Y como digo, estamos próximos, si no hay una hecatombe, una guerra mundial o no hay una nueva revolución comunista que nos lleva al traste, cosa que tampoco descarto, estamos avanzando hacia la eliminación de la pobreza. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos a un paso de erradicar la pobreza en el mundo. Porque la tasa de pobreza, como digo, a pesar de la crisis, a pesar de todas las dificultades, ronda el 10 o incluso por debajo del 10% de la población. Pero si seguimos con este nivel de prosperidad, el nivel de prosperidad que hemos registrado en los 2 últimos siglos, a mediados de este presente siglo, la pobreza quedará en el olvido. Cuando hablo de pobreza, quiero que me entendáis, pobreza entendida en términos de
cobrar o ingresar menos de $2 al día. Porque pobreza relativa seguirá habiendo, pero porque es una definición estadística. La pobreza relativa siempre existirá, porque a mayor nivel de renta se pondrá un umbral por el cual usted, si gana menos del 60% de la renta media del país, usted es definido como pobre. Vale, pero usted, a pesar de ser pobre, tendrá televisión por satélite, un coche, comida en su casa. Por lo tanto, cuando hablo de pobreza, me refiero a pasarlo mal de verdad, que es como estaba la población, más del 80% de la población a principios del siglo XIX. Hoy la pobreza está extinguiéndose, está desapareciendo. Y, como digo, a poco que avance el capitalismo y la libertad económica, lograremos acabar con la pobreza a medio largo plazo. Por lo tanto, y ya voy acabando, todo esto lo que refleja también es el fracaso del socialismo. Todos estos datos desmontan punto por punto las numerosas y feroces críticas que lanzan los estadistas y colectivistas, tanto derechas como de izquierdas. Aquí, yo cuando hablo de izquierda me refiero a todo el que entienda como algo bueno el estatismo, el intervencionismo económico. Todos los enemigos del capitalismo. Como digo, desmonta por completo todas esas críticas de estatistas contra el capitalismo, contra el libre mercado, contra la propiedad privada. Pero no solo eso, sino que además estos datos desmontan, o digamos que certifican, más que desmontan, certifican el fracaso del socialismo. Y yo creo que este gráfico es muy representativo. Un gráfico y una imagen que quiero que veáis. Primero el gráfico. Este gráfico muestra la esperanza de vida en Alemania del Este y en Alemania del Oeste. Mismo país, dos sistemas, ¿vale? Durante buena parte del siglo XX, la mitad de Alemania del Este, estuvo bajo la bota del comunismo, la otra mitad bajo la Alemania occidental, bajo el capitalismo. Pues bien, este gráfico muestra la esperanza de vida en ambos países durante el siglo XX, separando hombres y mujeres. Y es enormemente llamativo porque tras los primeros años de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las consecuencias del conflicto y la posterior escasez pues igualan la situación de partida, a partir de los años 60, las dos líneas comienzan a separarse. Y en apenas 20 años, que es menos de lo que se considera una generación natural, los alemanes del oeste ganan 4 años de esperanza de vida respecto a sus vecinos del este. Bueno, ¿esto qué significa? Por resumirlo de forma muy sencilla y inventándome un titular. El socialismo es muerte, el capitalismo es vida. El socialismo es pobreza, el capitalismo es riqueza. Pero a mí me parece muy relevante que no solo es una cuestión económica, es que es una cuestión de supervivencia. Es que la esperanza de vida en la Alemania del Este era muy inferior, 4, 5, 6 años de diferencia de esperanza de vida es un mundo. En este caso, la brecha, si os fijáis, en el año 1990 llegó a ser eso, de 4 o 5 años, entre este y oeste. Y curiosamente, cuando se produce la unificación, cuando Alemania del Este pasa a ser Alemania y ya no está gobernada bajo el comunismo y se integra en un sistema capitalista que tendrá sus defectos, no hay capitalismo puro, pero desde luego es un régimen de economía de mercado, en donde se respeta la propiedad privada, se respeta la libertad de los individuos, derechos y libertades básicos, porque básicamente la receta de la riqueza y la prosperidad son 3 puntos, no hay más. Se puede luego matizar o aplicar de 1000 formas diferentes, pero los fundamentos, los pilares
son los mismos y son propiedad privada. Sin propiedad privada no hay nada. Propiedad privada, libertad económica, no tiene por qué ser política, pero sí libertad económica, libertad individual en un sentido amplio de la palabra, y seguridad jurídica. Cuando hablo de seguridad jurídica, a lo que me refiero es a cumplimiento de los contratos. Hay un Estado de Derecho, una seguridad jurídica. Si yo llego a un acuerdo contigo, tengo herramientas para obligarte a cumplir ese acuerdo o ese contrato o extinguirlo en base a las condiciones que hemos pactado libremente. Pues bien, curiosamente, cuando Alemania del Este se integra en Alemania y pasa a ser una economía o a regirse por los principios del libre mercado, la brecha de esperanza de vida se vuelve a cerrar y la esperanza de vida empieza a crecer de forma sustancial en Alemania del Este. Voy concluyendo. Hay una imagen que no he tenido, pero que os animo también a que busquéis. O sea, ya hay dos cosas que tenéis que buscar, que es la entrevista de Évole a la trabajadora de la fábrica de Bangladesh y otra imagen que es Corea del Este, Corea del Sur, Corea del Norte. Y digo que es una imagen porque es una imagen por satélite. Y en esa imagen por satélite se ve luz al sur, oscuridad absoluta al norte. Norte, comunismo, sur, capitalismo. Como digo, y con esto acabo. No es que sea optimista, soy realista. Quiero que seáis muy conscientes de que vivís en unas condiciones que no hubieran soñado ni siquiera los reyes absolutistas del antiguo régimen. Vosotros no es que viváis como reyes, vivís muchísimo mejor que cualquier rey o cualquier faraón de la antigüedad. Y os digo por qué. Porque el rey, en el antiguo régimen, a pesar de su enorme poder, a pesar de su enorme corte, a pesar de sus ejércitos, a pesar de su riqueza, a pesar de sus amplias extensiones de tierra, al rey se rompía una pierna y moría. El rey se bañaba en agua templada. El rey no tenía calefacción. El rey no tenía aire acondicionado. El rey tenía que enviar sus cartas y sus mensajes urgentes en caballo o en halcones o palomas. O sea, no os podéis hacer una idea de lo bien que vivís. Y eso es gracias única y exclusivamente al capitalismo y a la libertad económica. Y si todo, como digo, no hay una guerra mundial, ni hay una nueva revolución comunista, esa riqueza y esa prosperidad estamos en disposición de multiplicarla por 10 a muy corto plazo, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la nueva innovación. Es decir, el crecimiento que estamos experimentando a nivel de riqueza es absolutamente exponencial. Por lo tanto, no solo no se puede, es una vergüenza y un insulto a la inteligencia que haya gente, políticos, economistas, periodistas, académicos, gente sabia, en teoría, pero ignorante, que denigra, insulta y desprecia el capitalismo cuando el capitalismo es una bendición de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a empezar ahora con el turno de preguntas. ¿Sí? Está comentado que hay que ser realista en muchos de los factores donde se analiza tanto optimismo como pesimismo como esos factores.
Una cosa que me causa una duda es, por ejemplo, digamos que gana Milei en Argentina. Establece varias medidas de carácter, vamos a llamarlo liberal, y gobierna durante varios años. Pero hay que pensar de que antes o después la sociedad tenderá a volver a esos malos hábitos que, bueno, hemos visto perfectamente en España, que poco a poco se va corrompiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿existe algún modelo político para poder mantener las ideas que usted ha defendido durante esta presentación? Alguno diría, por ejemplo, cantonalismo, pero ¿por qué? O sea, lo que muchos defienden es que al tener el Estado separado y tener independencia de las distintas regiones, las regiones competirán por el capital humano. Cosa que sí, tenemos la capacidad de votar en España con nuestros pies, irnos a Portugal, a Francia o a otro país, pero tiene un coste mucho mayor que decir, me voy a Barcelona, a Madrid, como pasó con muchas empresas, cuando las políticas en Barcelona se volvieron desfavorables para la mayor parte de la población. Vale, pues gracias por tu pregunta. A ver, el caso de Argentina suena políticamente incorrecto, pero es que a mí es que me da igual lo políticamente correcto. De hecho, lo políticamente incorrecto normalmente es la verdad. Eso es lo correcto. Lo políticamente incorrecto es lo correcto. El gran problema de Argentina son los argentinos. Es así, como el gran problema de España son los españoles, o mejor dicho, lo que piensan los españoles. Porque si me dices, no, es que, a ver, ¿la desgracia de Cuba es culpa de los cubanos? No. Cuba vive bajo una dictadura. A los cubanos están en contra del régimen. Los cubanos quieren prosperidad, quieren vivir bien. Si pudieran, pues le darían una patada al régimen castrista, pero no pueden, porque el régimen los encarcela, los persigue, los acalla, los asesina. Pero Argentina no. Argentina es una democracia más o menos estable, con sus defectos, pero es una democracia, y una democracia que funciona. La prueba de que la democracia, a pesar de que, insisto, tiene muchos defectos, y a pesar de que Argentina es un desastre en muchos sentidos, la prueba de que funciona es que Javier Milei ha ganado en las primarias del Paso. Y posiblemente ganará las elecciones. Igual que en España, es una democracia sólida, asentada. ¿O es que pensáis que Pedro Sánchez ha cometido algún fraude en el 23J? No ha habido fraude. Los españoles han votado. Y han votado lo que han votado. Punto y final. En otras ocasiones votaron a otro partido y por desgracia obtuvimos las mismas políticas. Entonces, pero, o sea, lo que trato de decir es que, ¿cuál es el mal de Argentina? El mal de Argentina es que los argentinos han estado votando peronismo durante 80 años. ¿Cuál es el fenómeno Milei? El fenómeno Milei yo no sé cómo acabará. Yo no sé si primero se alcanzará el poder y segundo, si una vez que alcance el poder podrá llevar a cabo o querrá llevar a cabo las políticas y promesas que ha dicho. Porque ejercer el poder, una cosa es prometer y otra cosa es ejercerlo. Y hay muchas dificultades, no es nada sencillo. Pero con independencia de eso, ¿cuál es el éxito de Milei? El éxito de Milei radica en que ha logrado convencer a una parte muy sustancial de la población de que la libertad es la solución. Y eso es para aplaudirlo, pero con una fuerza hasta que te duelan las manos. Porque el pensamiento dominante en Argentina durante 80 años es que la única solución era el Estado. Y la única solución era el socialismo. Que venga un líder político, que venga un político que no es político de carrera, que es economista y que ha llegado a la opinión pública a través de los medios de comunicación y que logre no solo transmitir, sino convencer, que es la clave del asunto, convencer a una buena parte de argentinos de que les han estado engañando, de que les han estado mintiendo y de que la libertad es la solución, eso es para hacerle un monumento. Punto 1. Entonces,
en respuesta a tu pregunta, ¿qué pasará el día de mañana? No lo sé. Pero también te digo una cosa. Los argentinos, lo que pasa es que no han probado esa receta. Si prueban esa receta y ven que funciona, yo estoy convencido de que Argentina cambiará. Habrá un punto de inflexión. Los pueblos, a veces, se suicidan. No los asesinan, se suicidan voluntariamente. Y hay otros pueblos que deciden resurgir. Y eso es una combinación de factores. Tiene mucho que ver el mundo de las ideas. Por eso, desde la importancia de organizaciones como, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, que tengo el honor de dirigir, o asociaciones como las vuestras, que se dedican a defender y a difundir las ideas de la libertad. Porque cuanta más gente esté convencida de que esas son las ideas correctas, más gente estará capacitada no solo para ejercerlas, sino también para difundirlas, y más gente estará dispuesta a apoyar modelos políticos y económicos que defiendan esas ideas. Pero, como digo, no solo es esa la importancia de las ideas de la libertad, que por supuesto, sino que esas ideas de la libertad sean defendidas e impulsadas por líderes políticos, o líderes mediáticos, o líderes académicos. Que la propia élite de un país pueda defender y practicar esas ideas. Porque una vez que se ejercen, es complicado volver atrás. Puede suceder, pero es complicado volver atrás. Caso de países del este. Los países del este de Europa están vacunados durante 2 generaciones. O sea, durante 2 generaciones podemos tener la convicción más absoluta de que allí el socialismo no tiene nada que hacer. Nada. ¿Por qué? Porque los mayores de 60 años lo han sufrido y no lo quieren ver ni en pintura. Y porque los mayores de 60 años les han educado a sus hijos diciéndole eso es el demonio, ni se te ocurra votar socialismo, etc. Está muy impregnado en la sociedad. Quizás en 2 generaciones o 3 generaciones, bueno, pues tenga algo de cabida, pero hoy por hoy es complicado. Lo mismo sucede en los países del sudeste asiático. Y lo mismo puede suceder en Argentina si finalmente gobierna Milei y aplica las medidas políticas que ha prometido. Yo estoy convencido de que Argentina va a registrar un renacer a nivel económico y a nivel social como el que registró Reino Unido hace apenas unas décadas. Reino Unido era, a lo mejor no lo sabéis, pero Reino Unido, Inglaterra, era uno de los países más pobres de Europa, quitando el bloque este, ¿vale? Pero era uno de los países más pobres de Europa en los años 60, años 70. Era un país enormemente sindicalizado, donde gobernaba el socialismo desde hace muchísimo tiempo, y era un estado quebrado. Llegó Thatcher, líder político, le dio la vuelta como un calcetín a la economía, le declaró la guerra a los sindicatos, ganó esa guerra, gobernó durante casi 20 años, bueno, algo menos de 20 años, y logró convencer a mucha gente de que ese era el sistema correcto. Y bueno, el Reino Unido hoy pues, no, está muchísimo mejor que antes. Por eso digo que depende mucho, no es tanto de cuestiones de modelos políticos. Hablas del sistema cantonal. Cuanta mayor competencia a nivel administrativo y a nivel fiscal, muchísimo mejor, porque efectivamente puedes votar con los pies. En Estados Unidos pasa, ¿no? Hay un gobierno demócrata, federal, pero luego los estados tienen muchas competencias. Y no es casualidad que haya habido una migración masiva desde California, estado demócrata, que vive un deterioro brutal en los últimos años, a estados republicanos, como Florida o Texas, que se caracterizan por todo lo contrario. Claro, votar con los pies, como votaron nuestros abuelos, que para ganarse la vida se tuvieron que ir al extranjero a aprender un nuevo idioma, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pues es mucho más duro que si por ejemplo, en Estados Unidos, que tienes mismo idioma, misma cultura, mismos valores, en California que en Texas. O aquí en España, si hubiera una verdadera competencia, que no la hay tanto, una verdadera competencia administrativa y fiscal entre comunidades autónomas. Bueno, no es lo mismo emigrar de Galicia a Madrid que de Galicia a Argentina, incluso teniendo el mismo idioma,
y una raíz cultural común está al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero como digo, la clave bajo sistemas democráticos es las ideas. Las ideas a todos los niveles. A nivel social, para que haya cada vez más gente dispuesta a apoyar esas ideas, pero muy especialmente a nivel político. Es decir, que haya líderes políticos, mediáticos, etcétera, convencidos de esas ideas. Porque el liderazgo político significa también cuando un líder tiene que liderar. Un líder dice por aquí. Y normalmente, si tiene capacidad de convencimiento, mucha gente no tiene por qué tener ni el convencimiento ni el conocimiento para saber si lo que está diciendo es del todo correcto o no. Pero si le convence, dice, me gusta lo que dice, pues es muy posible que mucha gente le siga. Y ese es el fenómeno Milei. Cómo en una sociedad profundamente estatista, profundamente intervencionista, profundamente peronista, porque no había nada que te dijera lo contrario, no había nadie que te dijera hay otra alternativa, llega un hombre con convicción, con ideas sólidas y con capacidad de comunicación y de convencimiento y dice no, la solución es la libertad por aquí. Y hay millones de argentinos que están dispuestos a seguir. Una pequeña anotación porque me has pensado fatal, esto también. No, yo lo decía desde el punto de vista de que crear como un mercado que compitiera por el capital humano entre las distintas regiones de un país. Es decir, si Madrid lo hace mal, la gente iría a otra comunidad. Total. Sí, pero eso por ejemplo sucede a otros niveles, lógicamente, porque todos formamos parte de un mismo país, con unos mismos valores y una misma legislación. Pero en el caso de España se ve, hay regiones más ricas que otras. ¿Por qué la Comunidad de Madrid atrae talento, atrae capital, atrae empresas, atrae inversión? Porque tiene un modelo económico fiscal más favorable a la libertad económica que otras regiones. Madrid tiene el régimen fiscal más competitivo de España, donde tiene los impuestos autonómicos más bajos de España, no tiene impuestos propios a nivel autonómico y sobre todo tiene un gobierno que aplica políticas liberales. Nosotros vivimos en Madrid, pero seguro que vosotros habéis viajado por España, conocéis otras muchas ciudades y regiones de España. Madrid es una excepción a nivel nacional. Yo tengo familia en Galicia, yo tengo casa en Galicia, yo tengo buena parte de mi familia en Galicia. Yo voy a Galicia y yo no puedo comprar un domingo, porque los comercios cierran. Y en Madrid no, en Madrid hay libertad comercial. Es más, en la mayoría de comunidades autónomas, si tú quieres abrir una tienda, tienes que pedir una licencia de apertura, que a veces tardas 2 años en conseguirla. Tú imagínate, tienes el capital, quieres poner en marcha tu negocio y no te dejan trabajar durante 2 años porque no tienes la licencia. En Madrid no hay licencia de apertura. En Madrid simplemente comunicas a la administración a través de una declaración responsable que abres. Ya está. Entonces, ¿hay diferencias? Claro que hay diferencias. Y esas pequeñas o sustanciales diferencias según en qué ámbito, a nivel fiscal y a nivel económico, acaban generando resultados a largo plazo. Y por eso precisamente Madrid es la región no solo más libre desde el punto de vista fiscal, la más competitiva desde el punto de vista económico, la más libre, sino que no es casual que sea la más rica. Cuando vosotros escuchéis hablar a algunos políticos, no, el efecto capitalidad. Oiga, Madrid lleva siendo capital de España desde hace siglos, pero Madrid no ha sido siempre la región más rica de España. Al revés. En los años 80, Madrid era la 4ª región con mayor renta per cápita. ¡La 4ª! Hoy es la primera. Andalucía, después de años de socialismo. Andalucía está creciendo, está generando prosperidad. ¿Y por qué, además, Cataluña, que siempre ha sido históricamente en las últimas décadas la región más rica, hoy ya no es tan rica y está sufriendo un declive sustancial? Hombre, ya no hablo del tema independentista, que también, que todo influye en la incertidumbre política, pero especialmente porque es que tú vas a Barcelona y quieres abrir un negocio y todos son problemas, todos son dificultades. Entonces, claro, ahí hay diferencias, claro. A ver, ¿quién quiere...? Vale. Bueno, por seguir con un poco el mismo tema que trajo un poco. A ver, yo lo que veo es como una tendencia a que cuando nos va bien con el capitalismo parece que nos podemos permitir el socialismo, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿Sí? vamos a hacer esta tontería porque nos lo podemos permitir. Estamos ahí pagando un coste de oportunidad. El ejemplo de
Sí, es un problema, pero es un problema que, como todos, bendito problema que seamos ricos. Dicho lo cual, luego está el tema de la batalla cultural. Es muy importante la guerra de las ideas, muy importante. Pero claro, si tú solo... Además, vosotros lo veis, si vosotros sois estudiantes de la universidad. O sea, yo cuando llegué a la universidad, Dios mío, o sea, que ser keynesiano era, vamos, tú eres de derechas. Claro, socialdemócrata peligroso. No, lo raro es, o sea, lo normal es ser de extrema izquierda, ¿no? Al menos en mi época. Bueno, en esta no tanto. Bueno, en esta no tanto, lo cual me alegro. Pero, o sea, es muy importante la guerra cultural y la guerra de las ideas, porque si solo te enseñan una cosa, pues no descubres que hay vida más allá del socialismo y del intervencionismo. Es cierto que es un mal, es decir, que digamos, como en línea con lo que comentábamos antes, ¿no? Que normalmente el votante medio de extrema izquierda es gente que esté acomodada, pero porque tiene otro tipo de prioridades, entonces, bueno, ya tiene cubiertas todas sus necesidades, entonces tiene una tendencia natural a ese tipo de ideologías o de movimientos. Pero, insisto, o sea, la guerra de las ideas es fundamental, batallar en tierra, mar y aire. Y vosotros mismos, en vuestros ámbitos, con vuestros amigos, en vuestras familias. A mí es que me gusta mucho la política y la economía, y yo recuerdo debatir de temas de política y economía pues desde que era chaval, desde que tenía razón de ser, y irme con mis amigos y acabar hablando de política, ¿no? Y yo defendiendo el capitalismo y mis amigos Corea del Norte, pues vete a Corea del Norte, amigo. Aquí no pinta. Entonces, lo que intento decir es que es un mal que sí se puede producir, pero en donde por eso es muy importante la batalla de las ideas. No es lo mismo, por ejemplo, Suiza. En Suiza es un país rico, con una renta per cápita muy alta, que triplica o cuatriplica a la española, y oye, mira que lo intentan, y no, ahí no logran. También el modelo cantonal ayuda, porque efectivamente hay mayor competencia, pero Suiza es uno de esos pocos países en donde hay un referéndum para que la gente vote si establecen un sueldo mínimo de 4.000 euros al mes, y votan que no. Y claro, yo a veces me pregunto, menos mal que gracias a Dios a nadie se le ha ocurrido, pero si por desgracia tenemos un gobierno que diga vamos a hacer un referéndum para subir el salario mínimo interprofesional a 4.000 euros al mes, posiblemente saldría que sí. Posiblemente saldría que sí. ¿Y qué pasaría al día siguiente después de que los empresarios se vieran obligados a aplicar un sueldo mínimo de 4.000 euros al mes? Que cerraría la empresa. Claro, es que la cerraría. Ahora habéis visto toda la polémica, ¿no? Con el fútbol femenino, fútbol masculino, etc. ¿Por qué las jugadoras de fútbol femenino ganan 1000 veces menos que los jugadores de fútbol masculino? Y salta ya todos los medios. Injusticia, marginación, discriminación. Oiga, solo tiene que ir a ver un partido de fútbol femenino profesional y se dará cuenta de que hay 100 personas, 200, y en un estadio de primera división hay 80.000, no sé, que tendrá que ver algo con eso. O sea, lo que intento decir es que no es una cuestión de sexos, ni es una cuestión... A nivel porcentual ganan más las mujeres que... ¿Perdón? A nivel porcentual... A nivel porcentual ganan más que están sobre... Efectivamente, bien. Veo que... Veo que has leído un artículo. Entonces, dicho... de lo cual me alegro. Es un debate que no estaba. Y que ahora se atreven con valentía. Porque a mí me da igual. Sí, yo estoy para... A mí me pagan para analizar, para ser analista económico, y yo digo lo que hay, ¿no? Pero que un futbolista como Alfonso Pérez, oye, que ya tiene su vida resuelta, ¿sabes? Que no tiene por qué tener problemas ni meterse en líos, y que tenga la valentía de decir, oye, mira, esto es por esto, y que luego sufra lo que ha sufrido y que le quiten el nombre del Estadio Getafe, me parece lamentable. Y da buena cuenta del deterioro que está viviendo este país a nivel de censura, porque hay censura. Hay una dictadura de lo políticamente correcto. Pero, por eso digo, y volviendo a la pregunta,
la clave de las ideas. Es que, ¿por qué Suiza es tan rica? Porque los suizos piensan de una determinada forma, que no piensan los españoles. Aquí implantamos un salario mínimo de 4.000 euros y votaríamos que sí. Y al día siguiente, la gente a su casa. Para hacer una pequeña aclaración, quería poner que, por ejemplo, Suiza no es que sepan de liberalismo, que sepan de política, simplemente que ahora tienen, o sea, es algo cultural, como decía Juan Ramón Rayo en una de sus conferencias. Exacto. Es una cuestión cultural. Tú le preguntas a un suizo del liberalismo... No lo cuestionan. Puede que lo sepa, pero más Sí. allá... Sí, pero lo tienen, o sea, tienen la importancia de los valores. Ideas, sí, pero valores también. O sea, es un todo, ¿no? O sea, es muy difícil atacar la propiedad privada cuando eres propietario. Cuando eres propietario. La propiedad privada es muy importante. Por eso ahora los españoles están sufriendo un ataque a la fuente principal de su patrimonio, que es la vivienda. El 80% de los españoles son propietarios de vivienda. Y no es casual que desde el poder, desde el gobierno y desde la extrema izquierda se quiera atacar la propiedad privada. Y se quiera atacar concretamente el mercado inmobiliario, concretamente la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué partidos de extrema izquierda como Podemos, Sumar ahora, Restar mañana, quieren legalizar la ocupación? Ya no digo legalizarla. Bueno, ya es legal en la práctica. Se te mete una ocupa y prepárate. Pero sino legalizarla directamente. No es delito. Tú te puedes, ahí te quedas. ¿Por qué quieren o por qué están limitando el precio de los alquileres? ¿Por qué están imponiendo las condiciones en los contratos de arrendamiento? ¿Por qué hablan de grandes propietarios? Cuidado con esto, grandes propietarios que hace unos años, cuando nació Podemos en el año 2015, eran particulares o empresas que tuvieran más de 10 inmuebles en propiedad, y ahora son 5. Y mañana serán 2. Y pasado, 1. Y luego, si tú sigues cediendo, al final, ¿cuál es el final? El final es que te quitan la propiedad. El final es el expropiese de Chávez. El final es la vivienda es que no es un uso privativo, es un derecho. Y como es un derecho, yo tengo derecho a expropiarte la casa, y como tú tienes 2 o tienes 4 habitaciones y 3 vacías, te meto a 3 familias. Eso es. Por eso hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y no es casualidad que la izquierda de este país, la extrema izquierda de este país, con la connivencia y el convencimiento de la izquierda de este país, o sea, bueno, ya es que ya no distingo entre moderada o no moderada, es todo radical ahora mismo en España, ataca precisamente la propiedad privada. Pero es muy importante defender la propiedad privada, porque un país de propietarios es mucho más difícil. O sea, cuando un país de propietarios pueden decir, bueno, pues impuestos más o menos, pero tú dile a cualquier propietario, de izquierdas o derechas, que te van a quitar la casa. De activos. Las familias suizas tienen lo lógico, lo normal, lo que comentabas tú, de que está interiorizado, está en la cultura, es que un suizo medio, no solo gana 80.000 euros al año, no, es que tiene 2 o 3 coches buenos, tiene 2 o 3 propiedades y tiene fondos de inversión y fondos de pensiones por cientos de miles de euros. Entonces, caray, son fosos, son como en bolsa, a mí también me gusta mucho la bolsa, son fosos defensivos contra el socialismo. Una sociedad con una sociedad enriquecida, donde la gente rica y tiene activos, caray, hay ciertas ideas que es difícil que cuelen ahí. Soy Iván, soy estudiante de Ciencia Política y Economía, soy castellano, y le quería unir estas 2 últimas cosas porque me gustaría ponerle en el hipotético caso de que usted... Bueno, Habladme de tú, por favor, que me hacéis sentir mayor. De
de que existiera el derecho de sucesión en España y que Castilla y León decidiera independizarse. Y tú consigues, te presentas a las elecciones porque se entiende que es un sistema democrático y consigues ser presidente. Y te encuentras con una Castilla y León independizada, yo. Una Castilla y León independizada, envejecida, sin industria, agraria, vamos, un conjunto de calamidades. ¿Cómo la retomaría? ¿Cómo la relanzaría? Y si me puede dar 3 medidas estrella, Vale. relativamente concretas, me refiero. No, Que- concretísimos. Te digo lo que haría. Y no, me sobran 2. Pero manteniendo también lo que viene del Estado español, me refiero, el sistema de pensiones español. Sí. Uf. Bien. Ahora ya. Es que claro, eso también. Vale, dale. Da igual. Da igual. Ahí eres consciente de que, claro, si heredamos el sistema de pensiones quebrado, las cotizaciones sociales no alcanzan para cubrir las pensiones, bueno, habría que hacer un ajuste presupuestario bastante sustancial. Pero bueno, yo lo resumiría en una media. Yo convertiría a Castilla y León en un refugio fiscal. Así. Con un flat tax, un impuesto único, no sobre la renta. Renta 0%. No sobre sociedades. Sociedades 0%. No sobre la riqueza. Riqueza, patrimonio, vivienda, 0%. Sucesiones y donaciones, 0%. Impuestos especiales, 0%. Impuesto indirecto. IVA, impuesto sobre el valor añadido. Impuesto al consumo, entre el 15 y el 20%. No hace falta más. Haces eso, de repente Castilla y León, que está despoblada, se convertiría en una mega urbe en cuestión de pocos años, atraería mucha población de fuera y simplemente con la recaudación del IVA te sobraría dinero para pagar las pensiones y mantener buena parte de servicios públicos básicos. Yo tuve la suerte la semana pasada de visitar Andorra. En Andorra se vive muy bien. Hay sanidad pública universal con un copago a partir de un determinado nivel de renta, lo cual es maravilloso. Copago a partir de un determinado nivel de renta, es decir, no tiene que pagar si no tienes dinero para pagar o no alcanzas un determinado nivel de renta, pero tiene sentido que teniendo renta la sanidad no es gratuita, la sanidad es un dineral, la sanidad es costosísima, especialmente la sanidad pública, en comparación con la sanidad de gestión privada. Pero, insisto, Andorra tiene sanidad pública universal, con un pequeño sistema de copago. Tiene educación pública universal, en donde además puedes elegir libremente entre 3 modelos de educación: castellano o español, francés y catalán. Y tienes servicios sociales, no hay, porque no hay pobres, no hay paro, y básicamente es algo residual, y tienes pensiones. ¿Y sabes cuál es el régimen fiscal de Andorra? Un IRPF dividido en 2 tramos, 5% hasta 25.000 euros, 10% a partir de 25.000 euros, tipo de sociedades del 10%, IVA del 4%, y cotizaciones sociales del 22%. Es decir, yo te estoy hablando de Castilla y León, iría más allá, o sea, le haría la competencia a Andorra, imagínate. Pero vamos, yo haría eso, desde luego. Que tenemos espacio para una pregunta más. Gracias por la charla. Yo quería tener un poco a conocer el tema de los países asiáticos que han mencionado antes. Es verdad que los primeros que fueron milagros económicos son países que han abrazado de alguna forma el sistema político occidental, como Corea, Japón, etc. Pero se han dado casos de híbridos un poco más perversos desde el punto de vista, como China, por ejemplo, como puede ser Vietnam. Mi pregunta es si crees que son sostenibles en el largo plazo, porque, bueno, está, por ejemplo, China muy cuestionada ahora, sobre todo
su capacidad económica, etc. Y en el caso de que fuesen sostenibles, si crees que pudiera acabar imponiéndose en otras partes del mundo, como será África, Latinoamérica, incluso Europa, y bueno, alguna de las repercusiones que creas que puede tener eso. Pues agradezco mucho tu pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí por varios motivos. En primer lugar, porque la cultura asiática, los valores, volvemos al tema de los valores. Es que los valores son muy importantes. La cultura asiática en general, con sus matices en función de los diferentes países, pero es una cultura ahorradora. El capitalismo, o sea, curiosamente, son muchos los que confunden capitalismo con consumismo. No es cierto. Por eso, precisamente, yo el único impuesto que pondría, de poner alguno, pero el único impuesto que pondría sería al consumo, sobre bienes y servicios, porque es un impuesto indirecto y porque desincentiva el consumo. La base del capitalismo no es el consumismo. Para poder consumir hay que producir antes. ¿De qué te vale ser millonario si estás en una isla desierta? Sin nada, ¿no? ¿De qué te vale tener millones? Fijaos, hay un señor que se llama Íñigo Errejón, que es diputado de nuestro reino, líder de un partido político, que tuvo la indecencia, la vergüenza de decir que en Venezuela, en el año 2016-2017, más o menos, había colas en las tiendas y en los supermercados porque los venezolanos tenían mucho dinero en el bolsillo. Y entonces había mucha gente, había tanta gente con dinero y deseosos de ir a comprar, que la tienda no daba abasto y había colas de horas. Fijaos la desvergüenza, semejante ignorante, semejante analfabeto económico y político tiene voz y no poco relevante en el ámbito político español. Bueno, mucho dinero sí tenían, porque tenían papeles. Lo que faltaba en Venezuela era alimentos. El problema de Venezuela es que no tenía alimentos suficientes para alimentar a su población. Venezuela nada, flota sobre un océano de petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, superior a Arabia Saudí, superior a Qatar. En Venezuela haces un hoyo a cierta profundidad y te sale petróleo. Y sin embargo, Venezuela se ha desplomado la producción de petróleo un 90% con respecto a la época anterior a Chávez. ¿Sabéis qué pasó en medio, no? La expropiación de PDVSA, la expulsión de las petroleras extranjeras que estaban operando en el país y la estatalización de la industria petrolífera. El comunismo es el único sistema en el cual pones a un comunista a gobernar en un desierto y es capaz de que se agote la arena. Es así. Generan escasez. Por lo tanto, por eso digo, es decir, la riqueza no es la capacidad de consumir, la riqueza es la capacidad de producir. La base del capitalismo no es el consumo, la base del capitalismo es la producción. Y para producir, y ahí voy a tu pregunta, para producir tienes que haber ahorrado primero. La clave es esa, es ahorrar. Ese es el capital. El capital significa acumulación. Entonces, ¿por qué creo que Asia va a liderar la economía mundial en las próximas décadas? Porque tiene los valores correctos, cultura de ahorro, cultura largoplacista, que es muy importante, y cultura de respeto a los demás. Respeto a los demás, respeto a los contratos y los acuerdos privados. Tú puedes pasear por la mayoría de países asiáticos y son enormemente seguros. No hay delincuencia, a pesar de que algunos son pobres. Haz lo mismo en América Latina y verás lo que te pasa.
Entonces, o en África, partes de África. Entonces, yo creo que tiene los valores correctos, tiene ahora sí, el sistema político-económico correcto, puesto que el comunismo ha caído y hay, en mayor o menor medida, con sus defectos, sistemas de economía de mercado más o menos libres, y en tercer lugar, porque algunos de esos países han sufrido el comunismo y por lo tanto han abrazado el capitalismo con una fuerza inusitada, como es el caso de Vietnam, como es el caso de Camboya, como es el caso de la propia China. Por lo tanto, el eje económico mundial, que durante los 2 últimos siglos ha estado escorado hacia Occidente, ha empezado a virar hacia el este y bueno, estoy convencido de que las grandes potencias económicas serán las asiáticas y con suerte, ojalá en la segunda mitad de este siglo podamos experimentar el despertar de África, que es el gran león dormido por culpa de regímenes socialistas y comunistas que les impiden crecer. A ver, Carlos, ya tenía una última pregunta. Vale. ¿Por qué los países escandinavos, alguna de los países escandinavos de Europa, que son, tienen una cultura bastante intervencionista, estatal y bastante intervencionista, tienen ciertos niveles de riqueza bastante altos? ¿No chocaría? Los países nórdicos no tienen... a ver, ¿son países ricos? Sí. ¿Eran países enormemente socialistas hace 40 años? Parecido a lo que sucedió en Reino Unido, pues lo mismo. Suecia, Finlandia, tuvieron su particular crisis en los años 90. El estatismo, el socialismo colapsó. El Estado quebró, prácticamente. Y entonces, yo siempre... Las crisis hay que verlas como oportunidades. Las crisis, desde el punto de vista etimológico, significa cambio. Todo cambio supone una oportunidad. También es cierto, el cambio puede ser a mejor o a peor. Pero en el caso de los países nórdicos optaron por dejar lo que había fracasado atrás y abrazar otros modelos más de libre mercado. Hay una gran mentira, un gran engaño respecto a los países nórdicos. Los países nórdicos lo que tienen son grandes estados, mal llamados estados de bienestar. Tienen una presión fiscal alta, tienen impuestos altos, una amplia recaudación y el gasto público representa cerca del 50% del PIB. Por cierto, España representa el 52%. Ojo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las economías nórdicas o los países nórdicos y España? Pues mira, como dice el maestro Carlos Rodríguez Brown, tú sabes que en Suecia o en Finlandia te van a robar, a partir de un determinado nivel de renta, el Estado se va a quedar con la mitad de lo que ganas. Pero puedes tener la garantía y certeza de que la otra mitad no te la van a tocar. ¿Y esto en qué se traduce? Que los países nórdicos tienen una alta fiscalidad, pero su estado del bienestar es diferente al de español. Para empezar, los servicios públicos allí la gestión es privada, la gestionan empresas. Los servicios están externalizados, es gestión privada, tanto en sanidad como en educación, y por lo tanto la gestión es mucho más eficiente y menos costosa. Y en segundo lugar, esto es lo importante, los países nórdicos son algunos de los países con mayor libertad económica. Es decir, hacer negocios en un país nórdico es mucho más sencillo que hacer negocios en España. Y eso es lo que explica su riqueza. Tienen un nivel de gasto más alto, pero tienen unos servicios públicos mucho más eficientes, externalizados, privatizados, y a pesar de que tienen impuestos relativamente más altos, hay una amplia libertad económica, y si tú tienes una amplia libertad económica, puedes seguir generando riqueza y seguir prosperando. Esto es como el cuento de la gallina de los huevos de oro. En el cuento de la gallina de los huevos de oro, si consideramos que el granjero es el gobierno y la gallina es el empresario, un gobierno responsable, razonable y más o menos socialdemócrata como el de Suecia alimenta bien a su gallina, la cuida, porque luego la gallina pone huevos y de los huevos que pone, pues de los 4 que pone, hay 2 para que nazcan nuevos pollitos y los otros 2 se los lleva a su casa y se los come o los tira. Pero cuida a la gallina.
En los países intervencionistas, como es el caso de España, el granjero ve que la gallina pone huevos de oro y lo que hace el granjero le corta el pescuezo. Es la gran diferencia entre un país intervencionista y un país no intervencionista. En Argentina hay un sector productivo cada vez más pequeño que es asfixiado a base de impuestos confiscatorios. ¿Para qué? Para sostener económicamente a capas cada vez más amplias de la población que viven directamente de subsidios y ayudas concedidas por el gobierno. ¿Por qué? Para generar redes clientelares, que es un poco lo que pasaba también en Andalucía. Si tú tienes partes de la población que dependen de una ayuda pública, y la ayuda pública te la da un gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno cuando lleguen las elecciones? Cuidado, no votes al otro que te va a quitar las ayudas. Y yo no solo te las voy a mantener, sino que te las voy a aumentar a cambio de subirle los impuestos al sector productivo. Y cada vez hay menos sector productivo y capas más amplias sostenidas con subsidios. Eso es insostenible a medio y largo plazo. Y la única forma de sostenerlo es empobreciendo a la sociedad. Por eso en Argentina el 50% de los argentinos son pobres. Pero pobres de buscar la basura, vamos. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias. Oye, un placer. Muchísimas gracias.